A continuación resolveremos un problema sobre el tema de resistencias en paralelo. En una industria se ha instalado un fusible de 50 amperios con voltaje de 110 voltios. Hay en la industria un torno de 5000 vatios, una cortadora de 1200 vatios y un cepillo de 300 vatios. Decir si el fusible se quema al poner a funcionar simultáneamente el torno y la cortadora. Miremos los datos. Tenemos la intensidad que es 50 amperios y la diferencia potencial que es 110 voltios. La potencia del torno es de 5000 vatios y de la cortadora es de 1200 vatios. ¿Qué necesitamos calcular? La intensidad. Al calcular esta intensidad, si es mayor de 50, pues el fusible se quema. Si es menor de 50, pues obviamente no se quema el fusible. Entonces comencemos. Sabemos que la intensidad, para calcular esta intensidad, tenemos que igualar la diferencia potencial sobre la resistencia equivalente. El valor de este valor lo tenemos que es 110 voltios, pero la resistencia equivalente necesitamos calcularla. Como el sistema está en paralelo, entonces tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Entonces, vamos a calcular la resistencia equivalente. Sabemos, como nos están dando la potencia, que potencia va a ser igual a la diferencia potencial sobre R1. Por lo tanto, al despejar R1 va a ser igual a B al cuadrado sobre la potencia 1 al cuadrado. Esta es diferencia potencial. Por lo tanto, también la potencia 2 es igual a la diferencia potencial al cuadrado sobre la resistencia 2. Al despejar la resistencia 2 es igual a la diferencia potencial al cuadrado sobre la potencia 2. Ahora, con estos dos valores de resistencia 1 y resistencia 2 lo vamos a reemplazar aquí. Entonces tenemos entonces que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 que vale B2 al cuadrado sobre P1 más 1 sobre R2 que es B al cuadrado sobre P2. Al resolver esto nos queda entonces que esto va a ser igual a la potencia 1 sobre la diferencia potencial más la potencia 2 sobre la diferencia potencial. Aquí tenemos unas fracciones con igual denominador, por lo tanto 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a la diferencia potencial al cuadrado sobre la suma de P1 más P2. Recuerden que colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Ahora la resistencia equivalente va a ser igual a la diferencia potencial al cuadrado sobre la suma de las potencias. Al calcular este valor, porque B vale 110, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la suma de las potencias, que es 6200. Nos hará que la resistencia equivalente es de 1.95 ohms. Ya tenemos la resistencia equivalente, por lo tanto, calculemos la intensidad, que es la diferencia potencial, que es 110 sobre 1.95. Esto nos dará que la intensidad es de 56.4 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que se quema el fusible porque la intensidad es mayor de 50. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando se conecta la cortadora y el cepillo simultáneamente. Entonces tenemos que la potencia del cortador es 1200 y la potencia del cepillo es 300. Como ya tenemos la resistencia equivalente, que es este modelo matemático que ya no requerimos hacer nuevamente todo este cálculo, entonces sabemos que la resistencia equivalente es la diferencia potencial al cuadrado sobre la suma de las dos potencias. Nos dará entonces que esa va a ser igual a 8.07 ohms. Calculamos la intensidad, que es 110 sobre la resistencia equivalente, y nos da que esa intensidad es de 13.63 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que no se quema el fusible porque la intensidad es mucho menor que 50 amperios. Ahora, ¿qué pasa si conectamos el torno y el cepillo simultáneamente? Nuevamente, recuerden que la potencia del torno es 5000 y del cepillo es 300. Calculamos la resistencia equivalente, que sería 110 al cuadrado sobre la sumatoria de 5000 más 300, o sea, sobre 5300. Nos dará que la resistencia equivalente es de 2.28 ohms. Por lo tanto, al calcular la intensidad, que es 110 sobre esa resistencia, nos da que la intensidad es de 48.25 amperios. Esto quiere decir que cuando se conecta el torno y el cepillo, pues tampoco se quema el fusible. Es casi llegando al tope, que son 50 amperios. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.